Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Cómo les ha ido? Buenas tardes, profesora. ¿Cómo andas, Uriel? ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias, profe. Tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Cómo Buenas están tardes, profe. todos? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, queridos estudiantes. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bien, Profe, gracias. Me alegra mucho. Qué dicha. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Bien, muchas gracias. Bueno, me alegra. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. Buenas noches, Cris. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, gracias a Dios. Bien, bien aquí. Haciendo lo posible porque el día sea bonito. Y que has estado como con mucho movimiento. Ja, terrible. Buenas, ¿cómo están todos? Un poquito. Aquí toca moverse, dice, ¿no? Bueno, ¿alguien se postuló a noticias hoy? Pues de comunicación no se han postulado, pero yo tengo por ahí una noticia de portafolio. Bueno, Ok. mujer. Sonia, Julia Donoso. Ok, bueno, muy bien. Entonces, voy aquí a darles a los monitores la opción de coanfitrión. Cris, ¿dónde estás? Que no te veo Acá para estoy. dar. Acá estoy. Ya. Ya les llegó a los monitores la situación acá. Ya pueden, digamos, dar ingresos y cosas de estas. Entonces, les recomiendo Estar la pendiente. lista de, sí, estar pendiente y les recomiendo la lista de asistencia. Ah, sí, señora. Bueno, muy bien. Entonces, perdónenme 2 segundos. Bueno, muy bien. Entonces yo creo que podemos empezar con el tema, ¿no? A ver cómo nos va. Entonces, querida María Margarita, le das a tu compañero la posibilidad de dar la noticia. ¿Quién es? Es Julia Donoso y también hay otra niña de Charlie Arango. Ok, perfecto. Muy bien. Buenas noches. Julia, Hola, Julia. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿qué noticia preparaste? Pues esta mañana estuve leyendo en el Diario de la República respecto al tema de vacunación para Está escuchando como en entrecortado. No se en escucha donde- nada. Sí, se está escuchando como entrecortado. Hay un cable que de pronto lo tienes por ahí como medio haciendo falsa conexión para que lo verifiques. Buenas tardes. ya, Tatiana, buenas. Bueno, sí, señora, ya te escuchamos tal vez como mejor. sí, ahí está bien. ¿O Sí, mejor? señora, Perfecto. está Ujú. mejorando. Sí, señora.
Ok, les comentaba que esta mañana en el Diario de la República estuve leyendo acerca de la vacunación para mayores de 45 años, Sí, señora. en donde decía que solo en adelante se debe presentar la cédula para su vacunación. Pues dado que desde ayer se tomó esta disposición desde el Ministerio de Salud, ya no hay que realizar agendamiento a través de la plataforma, bueno, de la página de Mi Vacuna. Sí. Entonces, respecto a esto, teniendo en cuenta las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud, por el Ministro de Salud, Fernando Ruiz, para verificar la noticia de la cual yo había consultado, pues esta mañana me pareció demasiado curioso porque yo llamé a una EPS para validar esta información de acuerdo al proceso. Entonces me encontré la EPS con una respuesta negativa y algo totalmente diferente a lo que yo leí y a lo que el ministro anunció. Entonces es como, pues nada, quedé así como plop, porque es como si no hubiese una unificación de criterios. Correcto. Entonces, de acuerdo a esto, yo considero que hay muchas personas desinformadas sobre el tema. Así como yo estuve leyendo esta noticia y inmediatamente comprendí de que ya las personas entre este rango de edades pueden ir a vacunarse sin ningún tipo de agendamiento y cosas así. Perdí el hilo. Hay personas que realmente se confían, van a hacer el proceso y resulta que no, que hay otros protocolos que tienen las EPS para continuar en el proceso. Entonces, no sé, pues eso era lo que les quería como compartir de acuerdo a la experiencia que tuve esta mañana. Julia, si hacemos un resumen, entonces, ¿cuál sería la noticia? O sea, ¿cuál es la respuesta a una pregunta que es el qué? Es la vacunación para mayores de 45 años, ¿verdad? Sí, señora, es correcto. Ok, entonces vacunación para mayores de 45. Entonces, ahí, digamos, es vacunación, es el qué, y para quién sería 45 años, ¿cierto? Estamos en esa base de la información. Entonces, resulta que dicen que ya no hay que inscribirse, ¿cierto? Ujú. Ese sería el cómo, sin inscribirse, y entonces una persona no tendría que recurrir a la plataforma de Mi Vacuna para poder estar inscrito allí. Entonces ahí tenemos una respuesta hacia el cómo van a ser las cosas. Sin embargo, tú visitaste y corroboraste la información en las oficinas de tu EPS y ahí te dijeron que seguía vigente la inscripción por Mi Vacuna y que no era posible que la gente llegara sin agendamiento. ¿Eso fue en resumen lo que pasó? Sí, señora. Ok, muy bien. Entonces, gracias por tu participación, por esta noticia. Y, digamos, vamos a presentarles a ustedes una fórmula. Como todos los días nos vamos a alimentar de noticias y de situaciones, digamos, como de información, cosas nuevas. Entonces, en comunicación hay una teoría que se llama las 5W. Las 5W son muy útiles. Primero, fueron avaladas desde el punto de vista del periodismo para poder abordar un tema de interés general. Entonces, las preguntas son ¿qué, quién, cómo
cuándo y dónde, que era lo que les comentaba ayer, que es lo que normalmente nosotros queremos saber de una situación. Por ejemplo, a uno le dan una noticia en la familia y le dicen, Laura va a venir a visitarnos, y uno dice, Laura, ¿verdad? Cuente el chisme. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De Laura. ¿Qué es lo que le va a pasar a ella? Nos va a venir a visitar. Las siguientes preguntas serían, por ejemplo, ¿cuándo lo va a hacer? ¿Sí? ¿A dónde va a venir? ¿En qué momento va a llegar? ¿Cuánto tiempo se va a quedar? Entonces, fíjense que las noticias también cumplen con esas preguntas y es lo que nosotros vamos a aprender aquí a, digamos, cómo establecer. Que un profesor les haga a ustedes un cuestionamiento en medio de la clase porque está explicando una temática nueva. Acuérdense siempre para dar una respuesta lo más completa posible de qué es lo que el profesor les está preguntando. ¿Quién es el personaje que está inmiscuido en la información que el profesor está dando? ¿Sí? El quién podría ser, por ejemplo, un estudio. El quién podría ser un autor. El quién podría ser una situación netamente, por ejemplo, un planteamiento teórico para los de administración, las 4P. Precio, plaza, producto y precio, plaza, producto y se me olvidó el otro. En fin, entonces uno Publicidad. puede... Ok, entonces empieza uno como a organizar su información y uno dice, ¿cuál es la pregunta que a mí me faltaría responder? Cuando uno enfrenta este tema del ejercicio noticioso, se da cuenta que las 5W son muy útiles. Por ejemplo, cuando hay un proyecto de investigación, entonces uno dice, voy a investigar la importancia del agua para la vida del pez. Entonces, bueno, ahí no hay nada de investigación, pero vamos a tomar ese tema que pareciera como un chiste. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De los peces. ¿Qué es lo que estamos planteando? Que es importantísimo que ellos tengan un medio acuoso, que es el agua, donde ellos van a estar. Entonces, ¿cómo lo hacen? Entonces, explicar todo el proceso que van haciendo mediante su ejercicio de natación y cómo está organizado su organismo. Y yo recuerdo por allá de biología cuando estaba pequeña que decían que los peces flotaban porque tenían una vejiga natatoria. ¿Se acuerdan de la vejiga natatoria? Y entonces eso es lo que los hace, digamos, poder moverse en el agua y adicionalmente pues tienen branquias y de esta manera toman también del líquido agua, toman la parte de oxígeno y de ahí se alimentan. Nosotros pues somos 100% alimentación a nivel de oxígeno y no podríamos convivir con el agua. Entonces ahí empiezan una serie de preguntas para organizar cuál es el objeto de investigación, cuáles son los temas que nosotros vamos a tocar, cuál sería el eje central de esa investigación, o sea, qué es lo que la investigación va a reemplazar. Si uno se va para un plan estratégico, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Con la ayuda de quién? ¿Qué es lo que mi plan estratégico va a solucionar? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con qué recursos lo voy a hacer? ¿Con qué capacidad técnica lo voy a hacer? Por lo tanto, las 5W van apareciendo en todas las reflexiones. Entonces, así como Julia nos averiguó esta información acerca de lo de las vacunas y ya ella identificó cuál es el qué, quién es el quién, ustedes también encontraron que entonces el qué de la noticia justamente es la vacunación, quiénes son los que se van a vacunar, los de 45 años, dónde se van a vacunar, en cualquier lugar, cuándo se van a vacunar, eso no nos lo dijo Julia, tal vez nos dijeron que a partir de ya. Sin embargo, ella tiene una información que dice que en el cómo no está claro, porque en el cómo su EPS le viene diciendo que van a continuar con el proceso tradicional de inscripción en Mi Vacuna y seguramente va a ser la EPS quien le va a mandar una notificación para que se pueda vacunar. Y es totalmente contrario a lo que están diciendo las autoridades. Bueno, para que no se sientan mal, por lo general, la información de los que, digamos, de los grandes, de los ministros, de las altas fuentes, siempre es contraria a lo que pasa en la vida real. Eso es algo que no hemos podido lograr, que nosotros tengamos una información buena como tal. Uno se acerca, por ejemplo, a una central de información de una entidad y le hacen a uno hacer las vueltas 4 veces y hacer la fila 80 y con unas filas bien largas de 60 para que uno llegue a la ventanilla y le digan a uno que le faltaron documentos y que así no es.
Y uno dice, pero si en la página web dice que yo solamente tenía que traer ABCDFG, y dicen, no, eso no es así. Pero digamos que esas son las colombianadas que tenemos. En la vida práctica, recuerden las 5W, qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Y con eso tenemos la vida solucionada. Vamos a ver el ejercicio que hizo también nuestra compañera Shirley. ¿Es Shirley? Shirley, sí, señora. Ah, Shirley. Ay, perdóname, Chinita, yo aquí bautizándote distinto. Tranquila, profe, no se preocupe. Suele Listo. pasar desde siempre. Bueno, Profe, entonces pues, vamos con tu noticia. he tratado de organizarla en qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Correcto. Porque pues no la tenía clara así, solamente pues investigué mi noticia que me pareció pues como significativa. Correcto. Habla, entonces, ¿de quién estaría hablando? Estaría hablando de una egresada de la Universidad Nacional de Colombia, la doctora Tatiana Toro, que fue el día de ayer nombrada como directora del Instituto de Investigación de Ciencias Matemáticas de Estados Unidos, que es un instituto muy importante. Me causó curiosidad y quise exponerlo para ver qué tanto hemos podido avanzar nosotras y hasta dónde hemos podido llegar. Ella es la 6ª directora de este instituto en 40 años, o sea, la importancia de que ella esté ahí para nosotras como mujeres y como colombianas nos abre las puertas a lo que sea en el exterior. ¿Qué? La contratación de ella. ¿Cuándo? El día de ayer. El nombramiento de ella. ¿Cuándo? El día de ayer. ¿Cómo? Pues por medio del director, supongo porque no leí muy bien. No, es el nombramiento como tal, no te preocupes. Exactamente. ¿Cómo es el nombramiento? ¿Dónde? Exacto. Ajá. ¿Dónde? En Estados Unidos, en el instituto. En el Instituto de Investigación de Ciencias Matemáticas. Y ya. Perfecto. Entonces, fíjense, gracias Charlie, porque es una dinámica. Entonces, tu noticia era resaltar lo que había pasado con esta investigadora que ocupa un puesto muy importante. Y entonces, aquí, por ejemplo, tu pregunta o tu eje central de información está recayendo sobre el quién, ¿sí? Uh-huh. Porque tú simplemente habías podido resaltar que una colombiana fue nombrada en un cargo importante en un instituto de ciencias naturales de Estados Unidos para dirigir y que es el 6º director de este instituto. Pero tú haces recaer la información sobre qué es el quién, o sea, resaltar que es una mujer y adicionalmente colombiana. Entonces, cuando uno identifica... Y egresada, perdón, profe, y egresada de una universidad colombiana. No Correcto. necesariamente tuvo que ir a estudiar en el extranjero para ganar ese nombramiento. Es colombiana y es egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Correcto. Entonces ahí tienes toda la información. En este caso, por ejemplo, el peso de la información recayó sobre el quién. Y nosotros tenemos siempre la posibilidad de escoger entre qué o quién, que es el eje focal de la información. A veces a uno los profesores le preguntan en los parciales, le preguntan cosas y uno dice, bueno, y esta pregunta estuvo como muy complicada. Cuando no se pudo evidenciar fácilmente qué es lo que me están preguntando, organicen la información de esa pregunta y digan, ¿dónde está el peso de toda la información? En el personaje, en qué fue lo que hizo, en dónde lo hizo, en cuándo lo hizo. Y siempre vamos a ver que respondiendo a todas esas inquietudes vamos a dar una respuesta muy concreta. A veces los profesores le dicen a uno, es que yo no le estoy preguntando eso. ¿Por qué razón? Porque uno se puso nervioso y se fue por las ramas y empezó a hablar de lo que no tocaba. Entonces, uno debe analizar cuál es la pregunta focal y cuál es el eje de la información para de esta manera uno empezar a enterarse de las cosas. A veces uno no presta atención y los hechos informativos le botan a uno
muchas cosas que son importantes, pero uno no alcanza como a organizarse. Entonces, fíjense que si ustedes utilizan siempre la metodología de las 5W, van a tener una respuesta concreta y se van a ubicar fácilmente frente al hecho. Bueno, quería saber las manitos levantadas. Señora. Es que yo quería saber, es que yo quería exponer una noticia, pero no supe dónde escribir que quería exponerla. Ah, ok, Chinita. Entonces seguramente debe ser con Margarita, pero es que nos estamos organizando con las listas y con todo, pero no te preocupes. Entonces, espérame un segundo. Tengo unas manos levantadas que ya las bajaron, o sea, Valeria Muñoz levantó la mano Laura Alvarado, levantó la mano Angélica Herrera, Lucho levantó la mano y ahora tú, mi querida Chinita, que te me perdiste en la pantalla, ¿qué te hiciste, corazón? ¿Vuelve a hablar o me la cerraste y perdí? Ah, Diana Pachón. Ay, tan linda. Entonces, vamos a preguntarles a ustedes, todos los que tienen la mano levantada, ¿tienen una noticia? Sí, señora. Oh, No, profe, yo no, pero sí quería reforzar el tema de Julia, porque precisamente estoy acá en la vacunación con mi mamá y les dan supuestamente una cita a las 5:30 de la tarde acá en la Floresta, y esta es la hora que hasta ahora están atendiendo gente de las 12 de la 1 de la tarde, gente sin importar, o sea, no les importó las citas ni nada, sino empezaron a vacunar gente que no tenía cita o que no tenía prioridades, y realmente esto es un caos. O sea, lo que muestran las noticias y lo que dicen en el estado y lo que dice el presidente es completamente erróneo a lo que realmente pasa acá. Entonces acá estamos como en una fila como de 500 personas en donde hasta ahora están atendiendo gente de las 9, 10, 11 de la mañana y mezclando con gente de las 6, 7 de la noche que supuestamente tienen la segunda dosis y ya no saben siquiera si les alcanzan las dosis para la vacuna. Sí, o sea, esto es una locura, y lo que dice Julia es cierto. Una cosa es lo que dicen en los periódicos y las noticias, y otra cosa muy diferente es lo que aparece acá. Realmente ya uno cuando viene a hacer la fila o a vacunar a un familiar o lo que sea, esto es una locura y el foco de contagio es supremamente grande. Entonces, hasta que llegó un noticiero y ahí ya medio se pueden organizar, pero esto es una locura, profesora. La verdad es que yo creo que esto de las vacunas es noticia en todo lado, sí. porque ahorita el tema está súper complicado y sigue entrando gente y gente y gente y no les importa el horario. Entonces decíamos, ¿para qué les dan una cita? ¿Para qué se toma uno la molestia de llamar si realmente ni siquiera van a respetar esos tiempos? Entonces, si las EPS o el gobierno sabe que tiene tanta cantidad de gente para ciertos días, pues amplíe su personal o, bueno, no sé, la verdad, son temas más administrativos, pero pues esto es una locura. O sea, de verdad que es un desorden total, y creo que no es solo en mi EPS, sino en todas las EPS ha pasado lo mismo. Entonces sí quería como reforzar este tema de Julia, que es súper importante en estos momentos. Muy bien, Angélica. Fíjate que tú estás haciendo de reportero Una ciudadano, denuncia. pero está haciendo, aparte de que está haciendo una denuncia, ella está haciendo una explicación sobre el por qué están haciendo las cosas de esta manera. Y ella está dando su propio criterio, y fíjense que ella está lejos de las primeras 5W. Entonces, ella no está, o sea, está contando obviamente qué es lo que está pasando, que es nuevamente el tema de la vacunación, pero está entregando información adicional que para qué van a citar en ese desorden, el caos que está. Cuando uno presenta una posición crítica, obviamente se permite responder a para qué, por qué, con qué, que es una pregunta que no está dentro de las formuladas por el autor. Entonces, ahí hay una gran diferencia entre la información que es netamente focal y lo que es completamente complementario, que ampliaría la información, pero con la visión de Angélica. Es decir, la posición de Angélica sería de carácter crítico, explicando su punto de vista. Ahí hay una gran diferencia. Entonces, ¿de dónde parte uno para hacer un ejercicio de crítica
o o lo que uno está planteando, digamos, como su posición de lo que uno ve. Y es el criterio que ella tiene frente al hecho informativo. Entonces, esa es una cosa, bueno, digamos, completamente diferente en el planteamiento de la información. Muy bien, entonces iríamos entonces con Valeria, que había levantado la mano. Valeria, Vale, ¿dónde estás? Aquí, profe, buenas noches. Buenas noches, querida Vale. Quería agregar también a la noticia que expuso la compañera sobre la vacunación. Pues yo leí un poco y lo que pude leer es que están agendando citas para ya los mayores de 45 años hasta el día viernes. Ya a partir del día viernes se hace sin cita previa. Ya van y pues me imagino que harán la fila y por turnos. Pero sí hay citas hasta el día viernes de esta semana. Eso quería agregar, profe. Ah, ok. Entonces ahí es una variante de la información. Bueno, muy bien, Vale. Una aclaración. Muy bien. Una aclaración, sí, señora. Laura, ¿está por ahí? Alvarado. Sí, señora. Aquí estoy. Querida Laura, te escuchamos. Pues yo vi una noticia que se hizo una denuncia por el hundimiento del proyecto de matrícula cero. Hubieron 5 congresistas que subieron a favor. Hubo, Chinita, Perdón. Hubo 5 congresistas pues a favor para hacer el hundimiento de la matrícula cero y solamente 2 a favor. De los 5 eran liberales, de Cambio Radical y de Centro Democrático. Y pues ya con eso pues siento que se perdió como la oportunidad también de estudio de muchas personas que estaban esperando la oportunidad para tener el tema de la matrícula cero, que pues ayuda un poco para las personas de bajos recursos y que es importante para poder estudiar. ¿Dónde encontraste la noticia, querida Laura? Se llama Última Hora Colombia. Última Hora Colombia. ¿Y eso es un portal de una noticias? página que ahí, sí, es un Instagram y ponen como todas las noticias, suben varias noticias en el día, pusieron también como lo del atentado que hubo en la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta, de Sí, un señora. carro bomba, o 2 carros bombas, no estoy segura, también la vi. Y ahí ponen como mucha información sobre eso, como todas las noticias. Ok, nos faltan piezas en la información. Nos faltan piezas en la información porque, digamos, ya sabemos quién es el que informa. Entonces, vamos a buscar la noticia. Se hunde proyecto. Denuncian Matrícula el cero. proyecto de matrícula cero. En la comisión sexta, congresistas de los partidos del gobierno negaron la iniciativa legislativa. Ah, ahí ya tenemos un poco más de información. Entonces tú dices, se hundió proyecto que implementaba matrícula cero para universitarios. Entonces aquí dice en el tiempo, pese a la decisión, el gobierno ya había anunciado desde hace meses este beneficio para el 2021. Los países resaltan la oportunidad de educación como uno de los mayores factores para su felicidad. Con 5 votos en contra y 2 a favor, la Comisión Sexta del Senado hundió este miércoles el proyecto de ley que hablaba sobre la gratuidad de las matrículas para los estudiantes colombianos. Ese es el lead de la noticia en El Tiempo. Entonces nos están diciendo que el qué es el hundimiento del proyecto. Nos están diciendo cómo fue, que fue con 5 votos en contra, 2 a favor, en donde en la Comisión Sexta del Senado. Y obviamente pues todo el proceso central informativo habla de un proyecto de ley que pretendía la gratuidad de las matrículas para los estudiantes. Entonces, luego viene una información que es complementaria. A mí, por ejemplo, me hace falta saber cuál fue la razón del hundimiento. Ahí el lead de la noticia debió haberlo, digamos, expresado. Porque si vamos a revisar qué sería lo focal o dónde estaría lo central, nos interesaría saber por qué se cayó, ¿cierto? Sin embargo, pues eso no es problema de nosotros, sino de aquellos periodistas que escriben la noticia. Entonces dice, las mayorías de la célula legislativa
archivaron el proyecto tomando en cuenta, entre otras razones, los altos costos fiscales que demandaría para el Estado esta propuesta. El senador petrista Gustavo Bolívar publicó en su cuenta de Twitter los nombres de los senadores que votaron todo el proyecto y escribió: todo para ellos, nada para el pobre. Sin embargo, el senador liberal Horacio Serpa, uno de los que sigue, de los que según Bolívar votó en contra de la iniciativa, afirmó que es de mala educación aprobar leyes sin fuentes de financiación y hacer politicaría con la honra de los jóvenes políticos que actúan responsablemente. Dios mío. Sí al numeral matrícula cero con responsabilidad, focalización de subsidios y recursos que la hagan sostenible, afirmó Serpa. En todo caso, cabe recordar, el presidente Iván Duque anunció hace unos meses la matrícula cero para el segundo semestre de este año, como lo proponía el proyecto de ley que hundió el Congreso, lo que algunos observadores dicen supliría la intención de la iniciativa de la oposición. Nos quedamos sin saber, o sea, se supone la hundió por falta de presupuesto, que es el problema. Responsables. Entonces, acá tenemos básicamente pues una información importante para todos. En ese caso, el que específicamente es, se hunde el proyecto de ley. ¿Quién lo hace? Los correspondientes de la comisión. ¿Dónde lo hacen? Pues en una de sus vueltas dentro del Senado. ¿Cuándo lo hacen? Lo hacen hoy. Y, digamos, hay preguntas que estarían, digamos, tocando con el tema de la opinión. ¿Por qué lo hacen? Y el por qué lo hacen, que es la causa para que se caiga, específicamente la explica uno de los senadores, y es que no hay presupuesto. Entonces... ¿Puedo opinar algo? Señor. El tema es complejo porque ese es como la salida más fácil que tuvo el presidente para darle contentillo a tantos problemas. Yo me pongo, o sea, uno analiza una noticia, pero uno también tiene que llegar a la fuente real, porque con los amarillistas que son, hoy en día uno no hay que creer por más que lo escriban, ¿sí? Sí, correcto. Uno la ley lo ampara, uno puede ir directamente, si fue del seno, del Senado o de las representantes a la Cámara, bueno, del cual ahí ellos tienen que, ellos estudian un proyecto, en ese caso el proyecto lo puso el presidente, a la cual la comisión encargada, la que va en sí ese estudio, ellos lo que hacen es una ponencia colegiada o un informe de ponencia analizando el por qué si se puede o no se puede. Ellos tienen razón. ¿Cuál es el problema? Todos sabemos que cuando empiezan los mandatos, el primer año hacen un plan de desarrollo para ejecutar en estos 4 años, ¿sí? Claro. Ellos ya el presupuesto saben para dónde va para cada lado, ¿sí? Esto no se lo inventan ellos, esto es un plan de desarrollo, se hace un estudio muy extenso precisamente para saber para dónde van los recursos. El presidente a tomar decisiones, él ya en el fondo sabía que eso es muy difícil porque, listo, la iniciativa se vota, ¿de dónde va a salir la plata? Mentirle más a los ciudadanos, decirles sí se va a hacer cuando realmente no hay la plata. Claro. O sea, realmente mi aporte es para decirle a todos los compañeros, sé que hay mucha gente joven, pero que sepan votar. Yo estoy metido en la política, y todos los políticos no son malos. Hay gente que, créeme, que no descansa luchando y trabajando para los beneficios de todos. Pero realmente hay unos que no nos sirven, ¿sí? Pero eso viene de cada nosotros, tener ese voto de conciencia, de saber qué personas son las que realmente nos van a representar y qué podemos hacer. Yo el hecho de que esté estudiando, yo soy líder juvenil también del Partido Liberal, en el cual lo que yo quiero es aportar con algo, no solamente con críticas destructivas de que el gobierno, de que la gente, de que todos son una rata. Sí, ese es como mi aporte de conciencia para todos y sobre la noticia. Gracias, Sergio, muy amable, gracias. Continuaríamos con Angélica. Angélica, ya tiene su noticia, ya tuvo su noticia, ¿cierto? Profe, Señora. profe, es que yo creo que le escribí como un poco tarde a Margarita, pero que yo quería pues participar con una noticia, no sé si todavía se pueda.
Bueno, vamos a ampliar un poquito por hoy, porque la idea era como aportar más o menos como media hora al tema de las noticias, pero estamos aprendiendo cómo organizarlas. Con eso ya mañana ya hacemos un ejercicio y nos vamos a enterar de cosas y fuera de eso el ejercicio lo vamos haciendo focalizando sobre las respuestas, que es muy importante centrarse sobre la información que digamos la audiencia o el público o las personas que tengo enfrente seguramente quieren saber. Muy bien, entonces te voy a escribir aquí, Lauris. Profe, ¿me podría inscribir para mañana? Yo también ya tengo mi noticia. Angélica. Claro, querida Angélica. Entonces ya Margarita está tomando nota acerca de eso. Listo. Entonces, no, señora. Entonces le damos el paso a Lucho, porque Angélica creo que ya participó. Lucho, ¿y tú qué se hizo? Se me desapareció. Entonces, mientras aparece Dianita Pachón, por favor. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Bueno, mi noticia se trata de un subsidio que está ofreciendo la Caja de Compensación. Lo oí en el noticiero Caracol. Decía que todas aquellas personas que cotizaran entre 1 y 4 salarios mínimos tenían derecho a un subsidio que estaban dando ahorita, que especialmente se lo iban a dar a las mujeres que tenían niños con discapacidades. Y en la parte de abajo decía, uno de los requisitos, tener hijos. ¿Sí? No tenían que ser simplemente discapacitados, sino también tener hijos. Correcto. Decían que era por la pandemia y que entonces ellos podían llamar a su caja de compensación o acercarse a ella y pedirlo. Entonces, pues, como mi hermana tiene caja de compensación y mi cuñado, pues yo les dije a ellos, vayan que están dando un subsidio, pues llamen y pregunten. Igual ustedes están entre el tope. Entonces ellos llamaron y les dijeron que no, que resulta que ese subsidio es el mismo subsidio que le dan a cada niño, que son de 39,000 pesos, algo así, que era ese subsidio. Entonces mi hermana le dice, no, pero si es que la noticia salió ayer y decía que era por ayudar por la pandemia y todo eso, y ella dijo, no, ningún subsidio, eso no sea nada más sino eso. Entonces me causó curiosidad porque mi hermana me dijo, no, yo ya llamé, ya investigué, y me dijeron que no, que eso no, que realmente eso no es. Ellos están hablando del subsidio que le dan a todos los niños por estar en caja de compensación. Entonces yo digo, una mentira, o sea, es una noticia ficticia porque le hacen creer realmente a uno que sí están dando un subsidio a la caja de compensación, pero uno llama a la caja de compensación y dicen que no, que eso no es, que el único subsidio que da la caja es para los niños es ese. Claro. Así en esta, ay, Dios mío, ¿y quién se supone que es el que entrega el subsidio? La caja de compensación, que uno tenía que llamar a la caja de compensación si uno cotizaba y tenía el Estado a través de la caja de compensación. Pero debe haber alguien que esté detrás de las cajas de compensación, porque la caja debe ser el medio para llegar a eso. El Estado a través de la caja de compensación. Pero el Estado debe decir quién es el que va a dar el dinero. En fin, como siempre, tratando de desviar la información para que todos nosotros tengamos ilusiones y las perdamos. Sí. Hacer que uno se abstraiga en otras cosas que no son tan importantes, pero que uno en determinado momento, al ver que, digamos, los recursos que uno tiene no son tantos, entonces se puede apoyar en eso y realmente lo hacen creer cosas que no son porque no llegan a ningún punto. Bueno, aquí, no señora, perdón, Cris, un segundo. Aquí un mensajito para todos, pero más que todo es como para su comportamiento desde el punto de vista comunicacional a partir de redes sociales. El ejercicio que están haciendo ahorita de encontrar información y corroborar si es así, es el ejercicio que debemos hacer cuando multiplicamos información por redes sociales, porque las falsas noticias, o todo lo que uno copia tiene un valor exponencial. Es decir, por ejemplo, avisan, por favor, comparta la foto de este joven que está perdido
y entonces uno no verifica otra vez con la 5W, quién es el joven, si es verdad que está perdido, dónde vive, en qué condición. Uno muchas veces, por ejemplo, se encuentra con información que dice así, compartan la foto de este patán para que deje de agredir a su esposa. Imagínense, y uno no tiene ni idea si realmente está agrediendo a la esposa, si le pegó, si es una pobre persona que de pronto está siendo víctima de otro, y entonces uno empieza ahí a copiar como loco. Y resulta que lo que está contribuyendo es a una campaña de difamación. Es Entonces, prestigio. no podemos hacer eso. Entonces, hay que verificar si realmente el niño está perdido, de dónde es. A veces compartimos mascotas perdidas, niños perdidos, niñas desaparecidas, y no son ni siquiera de Colombia, sino que el valor exponencial de lo que tiene, digamos, la red hace que nosotros recibamos información y seamos parte de la desinformación. Entonces, no es lícito. Siempre es un muy buen ejercicio lo que están haciendo, de lo que está haciendo Diana, de ir y verificar, oiga, ¿es verdad que van a dar un subsidio? ¿Y el subsidio cómo es? Y todo eso, para uno realmente dar por hecho que las cosas son así. Cosa que no comprueben, por favor, absténganse de compartirla o de multiplicarla o de difundirla. Muchas gracias, Diana, por el ejercicio. Vamos entonces ahora con Cris, que se había postulado y seguía en ese orden. Listo, profe. Pues nada, tenía la noticia, ya se las cuento, pero en relación a esto también hay que tener en cuenta que una cosa es quién saca las normas, ¿cierto? Entonces los de allá arriba están pensando y hay que saquen la norma y digan que a partir de ahora, pero el tema es que como que no la transmiten hacia abajo, entonces el que da la cara al usuario todavía no tiene idea. Puede que hasta de pronto sí sea cierto el tema del subsidio, pero todavía no lo han escalado a quien de frente llega a preguntar por él. Entonces, el que está ahí de cara al usuario lo único que hace es darle la información que tiene a la mano. Entonces, hay un teléfono roto entre los que los crean, ¿cierto? Porque pues si Caracol la sacó muy seguramente fue por una fuente que le dijo que habían sacado y que va a ser muy reciente, que no va a hablar de un subsidio que siempre han sacado, que ya ha estado vigente. Entonces, sí, muy seguramente pienso yo que ahí es como un teléfono roto, ¿cierto? Eso pasa en las entidades grandes. Y es muy importante que ustedes verifiquen, por ejemplo, el origen de la información. A veces uno presenta trabajos en la universidad, hace investigaciones y resulta que la fuente fue el Rincón del Vago. ¡Ay, Señor Jesucristo! Y se mete uno en unos problemas con el profesor. No, pues sí, yo investigué, profesor, en internet y resulta que la información de pronto no es fiel. Otro ejercicio que pueden hacer es cotejar la misma información de distintos puntos de vista, ¿sí? De distintas fuentes, para que cuando ustedes lleguen a presentar esta situación frente a su profesor, con el trabajo, con lo que sea, obviamente identifiquen quién lo dijo, de dónde viene o de dónde proviene la información. Esto es válido en todo el proceso académico. Eso les hace una vida un poco más certera, más seguros a la hora de exponer. ¿Por qué razón? Porque están consultando distintas fuentes y tienen distintos ángulos de información que para ustedes son importantes. Eso funciona en absolutamente todas las disciplinas. No necesariamente el tema de la matemática que ustedes tienen ahí, por ejemplo, para los contadores, los números y las sumas iguales en cada una de las columnas, pues siempre seguirán siendo una metodología de cruzar información a nivel contable, pero uno tiene otro tipo de informaciones que debe corroborar y de los que debe tener distintos tipos de fuente para validar realmente si la información es o no es. Entonces, bueno, Cristina, te interrumpí, pero gracias por el aporte. Listo, profe. Entonces leí una noticia breve que en el diario Portafolio me llamó la atención y dice, call center, una actividad que aumentó los ingresos, empleos y salarios. Los alojamientos en hoteles también registraron alzas, pero su personal ocupado tuvo reducción. De acuerdo a la encuesta mensual del Servicios del DANE, las actividades catalogadas como otros servicios registraron en abril del 2021 incrementos del 205.2% en sus ingresos totales, una reducción del 4.3% en el personal ocupado
y un alza del 34.4% en salarios frente al mismo mes, del año anterior. Si se compara con abril del 2021 con el mes de abril del 2019, las actividades de centros de llamadas call center presentaron un aumento del 57.5% en sus ingresos totales y del 34.4% del personal ocupado y del 20.4% en sus salarios. De otro lado, según la encuesta mensual de alojamiento del DANE en abril del 2021, los establecimientos hoteleros registraron un crecimiento en sus ingresos reales del 987.5%, en su personal ocupado una reducción del 15%, y en sus salarios un aumento del 52.5% frente al mismo mes del 2020. Si se compara con abril del 2019, los ingresos reales cayeron del 45%, donde Bogotá presentó una variación del menos 66.7% y Cartagena del menos 40.5%, contribuyendo con el menos 17.7 y 8.7 puntos porcentuales al producto PPS, que es porcentuales del PPS, respectivamente la variación total. A nivel nacional, la tasa de ocupación hotelera en abril del 2021 fue del 28.8%, la más alta fue la de San Andrés y Providencia con el 53.7%, mientras que Bogotá tuvo la más baja con el 22.5%. Y ahí termina la noticia. Me llamó la atención porque el titular habla de los call centers, ¿cierto? Que fue la actividad que más aumentó sus ingresos, sus empleos y sus salarios, ¿cierto? Pero más que todo hablan es del tema hotelero, respecto de lo que pasó con los call centers. En efecto, pues por la pandemia los call centers iban a ser siempre los más beneficiados, porque ya todo es teletrabajo y todo el mundo tiene que acudir a un call center para la atención de lo que requiera, ¿cierto? Entonces la pregunta sería, ¿qué es la noticia? Pues ¿cuál es la actividad que más ingresos y empleos y salarios aumentó en el 2021? ¿Quién? Pues los call centers. ¿Cómo? Con el aumento de empleo. ¿Dónde? ¿Cuándo? Entre el 2019 y el 2021. ¿Y en dónde? En Colombia. Sería como las respuestas a las preguntas que encontré. Muy bien ese ejercicio. Antes de darle la palabra a Sergio, Margaris tiene la mano levantadita. ¿Usted quería participar de algo? Ah, no, Sergio ya habló. A Lauris Herrera. No, era sobre si hay tiempo todavía para una noticia también pero pues. Sí, vamos a llegar a las 7 ya, pero digamos la hacemos extensa por tomarle una dinámica y por encontrar el beneficio de hacer este análisis por primera vez y después ya lo tomamos como un ejercicio de actualización. No sé si alguien trajo hoy una palabra nueva, que también habíamos jugado a traer una palabra nueva del Profe, diccionario. qué pena Sí, interrumpirla, yo yo, tengo varias profe, palabras nuevas yo de también acuerdo conozco nueva, profe. al libro que su merced nos habló el día de ayer. De la metamorfosis. Listo, Nicolás. Entonces, esperamos un segundito. Entonces, vamos a darle la palabra a Lauris. Sí, profe. Adelante, Chinita. Bueno, digamos que fue una noticia que me llamó mucho la atención y que se sale un poco del contexto de todo, pues digamos que los temas que hemos estado hablando y pues de todo lo que ha pasado en nuestro país. Y es una noticia que fue el pasado 11 de junio. En una rueda de prensa con Cristiano Ronaldo, le pusieron 2 botellas de Coca-Cola encima de la mesa y lo que él hizo fue quitarlas y poner una botella de agua. Botellas de agua, sí. Solo por el hecho de él haber hecho esto, Coca-Cola perdió 4.000 millones. 93 millones de dólares en tan solo 3 días. Entonces, según el diario español, El País, el 11 de junio Coca-Cola estaba evaluada en 2.402
242.144 millones de dólares. Y el martes 15, Coca-Cola ya estaba avaluada en 238.651 millones de dólares. No avaluada, perdón, sino esas fueron las pérdidas que tuvo Coca-Cola en tan solo unos días. Entonces, digamos que me llama mucho la atención porque como una persona, digamos que tan pues reconocida como Cristiano Ronaldo, por el solo hecho de decir Coca-Cola no, agua sí, hace que una compañía, bueno, y adicional a eso, no solo una compañía, sino que es uno de los patrocinadores oficiales de, digamos, de esta Copa Europea, entonces hizo que perdiera pues tanto dinero. Entonces digamos que la noticia, pues que sería pues Cristiano, digamos que la noticia sería como tal, pues la pérdida de digamos que ¿cómo se dice eso? De dinero de Coca-Cola. Pues digamos que el siguiente es ¿qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo y dónde? ¿Quién? Sería pues, digamos que Cristiano Ronaldo. Ajá. Pues el que hizo que Coca-Cola pues tuviera esta pérdida inofensivamente, pues digamos que lo hizo él pues digamos por cómo es él, por su salud, por cómo se cuida él, por cómo cuida a su familia. ¿Cuándo? Esto fue el pasado 11 de junio y se me escapa otra que sería ¿dónde? ¿Sí? Sí. Y correcto. sería pues digamos que en Europa. Ok, muy Una sesión interesante, de ¿no? prensa. Sí, sí, la verdad es que es muy interesante porque como una persona simplemente por coger 2 botellas, retirarlas de su mesa y poner, pues digamos que reemplazarla con agua, hizo que digamos que tantas personas dejaran pues, de consumir en tan solo, ¿qué? 4 Claro. días. Coca-Cola es una de las bebidas más consumidas. Entonces, esa era la noticia. Es que las figuras públicas se convierten en influenciadores, ¿no? Entonces, pues igual, ¿pero lo hizo intencionalmente o lo hizo? No, lo que pasa es que él dice que él no consume Coca-Cola, entonces que él siempre le dice y que su hijo, por ejemplo, en ocasiones consume Coca-Cola y que consume Fanta y papas fritas. No. Entonces, que eso a él le molesta muchísimo y que si él, obviamente su hijo siempre lo está viendo, entonces que si él deja y consume, pues cómo le va a pedir a su hijo y a su familia que no lo consuman. Que no lo hagan, pues, sí. Dijo que no le iba a hacer ese daño a la juventud. Obviamente también sabe que no. Claro, Paula, sí. Claro. Entonces, más por él. Ah, interesante. Yo creo que muchos no sabíamos lo que ha pasado. José sí sabía. Bueno, muy bien. Gracias a ti por esa noticia. Muy bien. Profe, qué pena, ¿puedo Sí, aportar algo profe, a yo esa quería noticia? resaltar esa noticia también, que me pareció Igual. bastante interesante. Bueno, Lina y José, primero las damas. Bueno, Lina. Sí, perdona. Tranquilo. Qué pena, compañero. No. Profe, yo pues también vi la misma noticia y vi que en algunos comentarios decían que igual Coca-Cola no pierde. Porque, ¿qué fue lo que pasó? Baja la venta del producto de Coca-Cola, pero va al alza el agua. Entonces la materia prima, o sea, la empresa como materia prima recupera muchas veces esta ganancia multiplicada. Son como, ellos le dicen como las ventas, el arte de las ventas. Entonces pues le quería aportar ese comentario porque mucha gente sí está diciendo, ay, la Coca-Cola, pero pues si nos damos cuenta, el agua que compran también viene de la empresa como Coca-Cola. Entonces, realmente Coca-Cola, la empresa como tal, no está perdiendo, sino que está ganando. Claro. Y sí le haces mala imagen a la competencia. Y fíjate que ese es otro ángulo de la información que tiene otro qué. ¿Sí? Que realmente el qué es la baja de la venta. Y es cómo lo hacen, entonces ahí hay otra situación particular. Gracias por tu intervención, Nicolás. Señora, ¿Estás bien acompañado hoy? un poco. Asesora. Hermosa. Un poco. Yo ya casi voy a terminar el libro que Marcela nos mandó a leer.
y es un poco complicado. Ese libro se me hace muy denso. O para mí es difícil de leer y encontré pues varias palabritas, pero pues para no alargarme mucho. Pero espérame un segundo, Nico. Terminamos con noticias y vamos con Bueno, palabras. no, yo tengo las palabras. Listo. Profe, yo quiero aportar algo a la noticia de lo de Pepsi. Es como para decirles un libro que leí que habla sobre, se llama La Guerra de las Colas, que habla dicho sobre de eso, o sea, la guerra que tuvo Pepsi y Coca-Cola. Es un libro muy bueno, pues es como para recomendárselos. Sí, bien, buena la recomendación. La Guerra de las Colas es bien interesante, sí. Bien, vale, muy bien. El aporte que yo quería hacer sobre la noticia de Lauris. Espérame un segundo, Angie, tú dijiste que era para mañana, ¿no? Estoy terminando No, es un aporte a lo de Lauris, a lo de... Bueno, ok, dale, pero entonces, bueno, listo, entonces apórtalo. Así rapidito, es que Cristiano también es una marca. Él como persona también es una marca, y entonces había otro punto de vista que decía que la marca de él como Cristiano Ronaldo, como una persona sana, como imagen de persona sana, también había subido. Entonces, pues lo que dijo la compañera que Coca-Cola había perdido, pero que ha recuperado por otro lado, pero él como figura pública, ganó. Como persona que se vende como algo sano, él ganó como imagen porque él también es él es una empresa. Entonces, vendiendo esa conciencia de vida sana y todo eso, él está siendo congruente, y eso hace que él se empiece a evaluar más. Él como marca. Correcto. Eso era el aporte, gracias. Gracias, Angélica, muy querida. Bueno, entonces vamos, Valentina Gutiérrez tenía la manito levantada, ¿qué se me hizo y se me fue? Ya la bajó. Ya la bajó. Bueno, y seguía Margarita. Margaris, con tu noticia, que querías participar. Bueno, la noticia que quería compartirles es la que han estado en todos los medios el día de hoy, sobre la aprobación en la plenaria del Senado de la República pues que él dio vía libre a la ley por medio de la cual se reglamenta el acto legislativo de la cadena perpetua contra violadores y asesinos de niños, lo cual se lleva ya va a ser una década, bueno, por decir 8 años, que han estado trabajando para que reglamenten lo de la cadena perpetua para este tipo de delitos. Entonces, pues me pareció importante, pues porque eso toca para todos los colombianos, obviamente, y pues para todos los que protegemos los niños y el bienestar de nuestros jóvenes. Ok, muy bien. Margarita, muy bien. Gracias. Rubiel, ¿tienes noticia o palabra? Noticia, profe. Ok, entonces vamos con Rubiel rápido, con tu noticia para darle paso a las palabras, que ya son las 7. Listo, y entonces pasando a otras noticias medioambientales. Sí, señor. Entonces, hoy se registró un fuerte temblor en la parte del Huila con una escala de Richter del 4.1 grados. Perdón, en la escala de 4.1 en Algeciras, Huila, y se sintió con intensidad en las poblaciones de Garzón, Gigante, Obo y Campo Alegre. Entonces, pues según el boletín del Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico se presentó a eso de las 3:27 de la tarde del día de hoy, con una superficie menor a 30 kilómetros. El epicentro se situó a una latitud de 2.34. La Oficina de Gestión de Riesgos hace un barrido en este momento para detectar daños en zona urbana y rural. Muchas gracias. Uy, con voz de locutor y todo. Entonces, querido Rubiel, ¿el qué? ¿Cuál es el qué de la noticia? El temblor. ¿Dónde? ¿Dónde? En Algeciras, Huila, en el Huila. ¿Cómo? 4.1 en la escala. 4.1. Ok, pero ahí hay otro. ¿Cuándo? ¿O cuándo? Hoy, pero hay otro, ¿dónde? Y es el impacto que tiene
el movimiento telúrico, ¿no? Entonces, que refleja sobre la zona del Huila en distintas poblaciones. Muy bien, entonces vamos con palabras nuevas. Muchas gracias, Rubiel. Muy buena tu voz. Muy bueno aquí el ejercicio de reportando desde Bogotá. Muy bien. Nicolás, palabra nueva. Diana Pachón, palabra nueva. Nicolás se me fue a dar tetero. Profe. Ya te doy paso, Bueno, profe. entonces. Shirley, ya te doy paso. Entonces, Nicolás, palabra nueva. Ataviada. Ataviada. ¿Qué quiere decir ataviada? Ataviada, acicalar y adornar a una persona en cierta forma. Entonces, como ejemplo está, ataviaron a los niños con túnicas blancas para la obra. Es como igual a engalanar. Entonces aparece en el libro. Ok. Como que el muchachito aparece, tenía una foto de una chica ataviada. Yo la verdad nunca he escuchado de esa Ok, palabra. busquemos a alguien que busque rápido en el diccionario que Ataviado, ¿qué apuñado, traduce? arreglado, aderezado, compuesto, apuesto, adornado. Eso, ¿y qué es el atavío? El atavío. Dice que es bíblica. El atavío es, y se escribe con V, ¿no? No, Sí. no me lo vayan a escribir con B larga, con V. Bueno, muy Ahí bien. dice que es conjunto de arreglos, vestidos y adornos que se salen de lo común. Muy bien, Paula. Entonces, una frase que traiga la palabra ataviada. Para la presentación el grupo llegó bien ataviado. Bueno, muy bien. Paola, que yo le dije Paula y la dejé por fuera. Paola, una frase que diga ataviada. Puede ser el arreglo de la iglesia está muy ataviado de flores. Vamos a revisar qué dice nuevamente el atavío, porque recuerden que Es como es vestimenta. es vestimenta, No, o no, sea, vestidos Pero- y adornos. pero también dice Ataviado, conjunto de apañado, arreglos. arreglado, aderezado, compuesto, apuesto, adornado. ok, Nicolás, ¿qué dice? No, pues también aparece que conjunto de arreglos, vestidos y adornos que se salen de lo común. Ok, ese es como el atavío, ¿correcto? El atavío sí. que traía tal atavío. cosa. Muy bien, ¿por qué hago el Profe, ejercicio? Porque hay que saber específicamente dónde vamos a utilizar la palabra nueva y cómo cómo la vamos a utilizar. Entonces, tenemos como todos anotando palabra nueva, ataviada. 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 Vamos entonces con Dianita Pachón, que tenía palabra nueva. Sí, señora, yo encontré pachas. La verdad nunca había escuchado esa palabra. ¿Pacha? ¿Pacha? Del pachón. Pachas. 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 ¿Qué traduce la palabra pachas? Guatemala, Palabra- Nicaragua. que se utiliza Recipiente en de la cristal o material plástico que tiene una tetinia de goma y la esquina Cris, parece aburra, Profe, mi ¿qué amor. opinan personas diferentes? Sí, Cris, para ahí un poquito para que la persona que trajo la palabra pueda participar. Entonces, la palabra? decía Qué pena. pachas. sí, Diana, ¿qué dice tu pachas? Apacha. Palabra que se Ah, utiliza, zapache. pachas. Palabra que se utiliza en la expresión coloquial, pachas, que indica una cosa que se hace a partes iguales. Por ejemplo, pagaron las pachas de la cuenta del restaurante. Ah, fíjese, a partes iguales. Pachas a partes iguales. Profe, tengo como un comentario sobre Gracias. ¿De eso. pacha? Yo lo he escuchado sí, yo lo he escuchado más que todo como en plazas de mercado, o como cuando uno va a comprar y dice, deme la pacha, o sea, como deme las dos por el mismo valor, o algo así. O sea, siempre hablan así de pachas, y yo lo he escuchado como en eso, y no sabía qué significa, era una palabra coloquial y eso. Ah, ya sabemos entonces dónde vamos a encontrar las pachas. Muy bien. Profe. En el parqués aparece bastante. En el parquet, yo iba a decir que Sí, en el parquet parqués, cuando en el ponen parqués. así dos fichas del mismo color y En la otra misma persona va a casilla. lanzar,
dice, bueno, vamos por las pachas. Por O sea, yo no sé jugar parque. la Y en misma. religión encontramos a las franciscanas y franciscanos. También les dicen los pachos. o las Ah, pachas. las pachas, eso se Sí. llama sinonimia, sí, muy bien. Bueno, vamos a ver, un segundo que tenemos las manitos levantadas, un segundo, con orden para poder hacer la cosa bonita. ¿Quién había hablado? ¿Julita? ¿No? Ah, bueno, entonces vamos entonces a darle aquí la palabra a Shirley. Shirley, ¿cuál es la palabra nueva? Profe, es como tal, no es nueva, pero sí me pareció como gracioso, porque estuve investigando palabras nuevas y me encontré con una palabra que normalmente todos corregimos, murciélago. No, no se dice murciélago, se dice murciélago, pero al mirar e investigar, murciélago también. Es lo mismo y está bien dicho, porque dice la Real Academia que es por asociar sonidos y que está bien dicho. ¿Qué dice la RAE acerca de eso? A ver. Dice acá, profe. Me acabo de dar cuenta que estoy leyendo la Real Academia de México. ¡Ay, señora! La Real Academia, bueno, ya sabemos, nuestra lengua castellana tiene un problema, ¿no? Tiene un problema y es que la misma palabra podría tener un significado distinto en otro contexto sociocultural. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, muy bien, digamos Pero que igual, entonces... pero igual ahí la asocia, o sea, en la Real Academia de México, que me acabo de dar cuenta que es de México, la asocia, dice que son exactamente lo mismo. La Real Y Academia de México, ok. Y en Bueno, pero otras, en la donde RAE se aparece, perdón, en la RAE se aparece que es murciélago. exacto, Es la forma murciélago. correcta. Como En la correcto. RAE. Me equivoqué. Ay, bueno, Chinita, no importa. A ver, Cuando viajemos Margaris, a México. sí, Bueno, cuando ya vayamos sé que en a México sí puedo decir murciélago. Sí. Margaris, a Yo no ver soy qué murciélago. dices de palabra no. nueva. No, profe, es que la dejé levantada ya. Ah, bueno, Chinita. Entonces, Lorena, una palabra nueva. Hola, Lore. profe. ¿Sí me escuchas? Sí, señora. Una de las palabras nuevas es abacería, que significa lugar en el que se vende al por menor o al por mayor, en este caso productos de aceite, vinagre. Un ejemplo es Juan compra el aceite en la abacería en su ciudad. Deletréalo, por favor, para que no tengamos dudas. ¿Abacería? Abacería, A, B de Bogotá, A, C de casa, E, R, I, A. Abacería. Y la I tiene tilde, ¿no? Tiene tilde, sí, señora. Ok, abacería, un lugar donde venden aceites. Productos al por mayor y al por menor. En este caso, pues. Por el mercado. Ok. Veo que es un mercadito. legumbres secas, bacalao, aceite, vinagre. Como Sí, un abasto. Muy bien. Muy bien, a ver. Lichigo que le dicen por acá. Sandra Silva. Sandrita, a ver qué palabra nueva tienes. Nos fuimos, Chinita. Lucho. Hola, qué pena. Señora, Sandrita, a ver, ¿qué palabra nueva tienes? Profe, ambiguo. Ambiguo, ¿qué quiere decir ambiguo? Que se puede referir a varios significados, interpretarlos de varios significados. Ok, ¿y cómo se escribe ambiguo? A-M-B-I-G-U. ¿Pero cuál B? ¿Cuál B? Porque no te estoy oyendo. B. No, V, B. B, ok, B labial. Y. Ajá. Y G. G-U-O. ¿Y esa U tiene diéresis? Sí.
Ah, ok, perfecto. Entonces, ambiguo porque está sonando la U y tiene diéresis. Muy bien. Sí, señora. Muy bien. Entonces, Lucho, palabra nueva. ¿Esta vez sí me escuchan? Sí, señor, te escuchamos. Ah, ok. Bueno, esta palabra fue nueva para mí hace como 2 días que la conocí. Es aguaitar. Aguaitar. ¿Qué quiere decir aguaitar? Bueno, aguaitar la utilizan más que todo ciertas poblaciones de la costa y quiere decir observar a alguien o algo con suma atención y cierta dosis de malicia. Como cuando uno cierra así los ojos de sospecha, eso es Sí. aguaitar. Ah, caramba. O sea que es un localismo. ¿Hay alguien de la costa aquí que nos diga si la Bueno, usa o no pues, la usa? pero acá en Colombia, pero en otros países también se utiliza y de hecho el término es, bueno, pues es español, pero pues se ha perdido el uso. Pero se utiliza en otros países también, en Ecuador, creo. Yo tengo, profe, familia y sí se utiliza bastante en la costa y es como, pensaba que era como esperar, pero sí es observar y eso como dice el compañero, pero sí se utiliza harto en la costa. Ah, La eso. costa, sí. Cami ya Ay, lo sabe. Cami, a ver, Cami, su merced que es de allá de la Cartagena costa, plena. cuente si es Cartagena la que usa el aguaitar. Todo, Barranquilla, Cartagena, Valledupar, Sincelejo, Montería, es muy, muy, muy reconocida. Y fíjate que los cachacos y rolos aquí no Pero. tenemos ni idea de esa palabra. Qué bueno, aguaitar, o sea, observar pero con curiosidad, ¿cierto? Total. Ay, qué maravilla, qué bien. Bueno, gracias, Cami, gracias. Gracias, Lucho, muy bien. Juliana Pico. Buenas noches, profe. Hola, Chinita. Profe, yo tengo litigio. Litigio, ¿qué es el litigio? Es un enfrentamiento o disputa entre dos personas en un juicio. Ok, el oficio de los abogados, por eso se dice que son Litigar. abogados litigantes, porque es el ejercicio de litigar. Muy bien, gracias Juli por el aporte. Catherine Olaya. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Chinita. Profe, mi palabra es aberrar. Yo nunca la había escuchado, profe. Deletréala, por favor, para saber si es con B labial. Sí, es A, B de labial, E, doble R, A y R. Correcto. Aberrar, ¿qué traduce? Exactamente. Traduce, o sea, se puede traducir en varias cosas. En el sentido de desencaminarse o desviarse. O también en engañarse o equivocarse. Ok, y si Entonces, yo digo aberración en contraste, Aberrante, ¿no? aberrante, sí, ¿tiene el mismo significado? Creo que no. No, no lo tiene. Porque yo por lo menos hice una oración que es, me aberré llegando a la casa de mi tía, que uno la podría como interpretar como que me desvié, me perdí. Correcto, ajá. Me perdí, en este caso, aberrar, y nosotros podríamos entender que aberración podría ser estar perdido. ¿Qué significa aberración para que la vayan buscando por ahí? Gracias, Catherine, muy querida. Tatiana, palabra nueva. Tatiana, Arenas. Hola, profe. Hola. Profe, mi palabra, pues tengo dos. Tengo una que es baldagras, que significa hombre flojo y sin energía. Ah, caramba, ¿cómo es eso? Define eso a partir de silabiar, es de mentiras, de definir la palabra a partir de las letras. ¿Cómo se escribe? Baldagras. Baldagras con B larga. Sí. Baldragas. ¿Valdraga? Sí, baldragas. Valdragas. ¿Y qué traduce? ¿Qué significa? Hombre flojo y sin energía. ¿Dónde se usa esa palabra? ¿En qué país?
Espera. Un es mío era un valdrá. Dice que, no dice, lo estoy viendo, eso es en el diccionario alternativo. En el diccionario alternativo, bueno, hay que buscar la palabra a ver qué dice la RAE con respecto a la Débil palabra. sin fuerza física ni energía, dice. Y ese le cambia un poquito el contexto de la información. Ok, muy bien. Hombre insustancial, simple y de poco carácter, dice la RAE. Señor Jesucristo, María y José. Y Ya tengo aprendí esta otra. alguno para contarle a mi ex. Listo. Se escribe tribadismo. Dice que eso traduce lesbianismo. Pues nosotros lo conocemos como lesbianismo, pero acá dice que también se puede decir tribadismo. Tribadismo. Con B larga también. Tribadismo es Lesbianismo. lesbianismo. Ok. Bueno, muy bien. Eran las palabras. Bueno, va a estar difícil recordar todas estas palabras nuevas. Profe, yo tengo una. Espérame un segundo que tengo unas manos levantadas y toca darle paso a las manitos levantadas. Entonces sí, vamos con Juliana, la tiene levantada hace rato y no nos dijo. Sí, litigio. Juliana nos dijo el litigio, entonces ya No toca bajo la darle mano. turno a otra parte, sí, a otra persona. Entonces vamos con Luisa. Buenas noches, profe. La palabra que yo encontré fue tergiversar, que es dar una interpretación forzada o errónea a palabras o acontecimientos. Tergiversar la información, que es cambiarla de contexto, muy bien. Carol Vaquero, gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, pues yo estuve mirando la biografía del señor que escribió La Metamorfosis y encontré que decía que era un escritor bohemio. La palabra bohemio yo la había escuchado en una canción de despecho y así, pero no sabía bien el significado. ¿Cuál es el significado bohemio? Es una persona que lleva un tipo de vida libre y poco organizado, en especial el artista de vida poco convencional o que es propio de este tipo de personas. Ok, ¿y cómo se escribe bohemio? B larga. B labial, sí. B labial. O, H. H intermedia. M y A. Bueno, de la bohemia o una persona bohemio, refiriéndose al masculino, ¿no? Sí, señora. Ok, muy bien. Bueno, Julita, ¿qué aportas tú de palabra nueva? Sí, señora. Mi palabra es porfiado. ¿Qué es porfiado? Terco. Es un... Terco, profe. Es obstinado, una persona que es obstinada en sus opiniones o insiste pesadamente en una petición u otra cosa similar. Como sinónimo de esta palabra tenemos terco, como lo dijo el compañero, testarudo, obstinado, contumaz, que bueno, también podría ser otra palabra nueva, contumaz. Ajá, otra palabra Significa nueva. terco y obstinado. E insistente. Ok, a ver, Paulita, entonces, Paulita Moreno, palabra nueva. Profe, yo tengo una palabra que es trolear. Trolear. Trolear, ¿qué significa? Se puede alternar con otros verbos como reventar, boicotear, que también sería como otra palabra nueva, porque pues no. Provocar. También se documentan usos como molestar, cansar, enfadar o especialmente tomar del pelo o gastar o pues mamar gallo, pues como se dice en el argot latino. O está desde el punto de vista de, pues sí está molestar, pero como provocar, como provocación. Provocar, sí. Como digamos, yo hice como una oración, bueno, un ejemplo, cada uno de los congresistas de la oposición trolearon al ministro de gobierno. Muy bien, ahí ya sabemos entonces el contexto de la palabra. Muy bien, Tati Cortés, y le damos la palabra a Rubiel, a Yuri y terminamos.
Yuri, abre el micrófono, Yuri. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi palabra que me causó mucha curiosidad fue una que dijo el expresidente Álvaro Uribe en una entrevista que salió por casi todas las noticias, que se llama hecatombe. No sé si la escucharon. Ajá. Que dice que es sacrificio religioso, solemne, con gran número de víctimas, un suceso trágico en el que se produce una gran destrucción y muchas desgracias humanas y materiales. Sus sinónimos pueden ser sacrificio, inmolación, matanza, mortandad, carnicería, que pues creo que toda la gente quedó como pensando y esa palabra me causó curiosidad. Muy bien, muchas gracias. A ver, Rubiel, tu palabra. Profe, hay una palabra que aparece en lo de la Real Academia y pues, digamos, por recocha con los muchachos, que es culamen o Ajá. culamen, que Sí. es al referirse a las nalgas de una persona. Entonces, por lo que es poco conocida, entonces se puede pronunciar. Y aún así aparece en la Real Academia. Y decumbente. Pero que- espérame un segundito, vamos con la primera. ¿No será culamen? No culamen, sino Culamen, sí, culamen. culamen, con acento Ajá. en la última. Entonces veríamos que es palabra esdrújula y tiene tilde. No, No, tendría que no tener tiene. tilde. No tiene tilde. ¿Y por qué será Sería- que no tiene tilde? Sería Porque culamen. Si es culamen, sí tendría tilde. Culamen. Es culamen. Sí, si llevara tilde, Culamen y llevaría... tiene tilde. Es que como no la conocemos, pues hay que analizarla y verla dónde tiene, porque termina, es, digamos, esdrújula porque hay, o no, en este caso, si tiene acento en la última, sería palabra aguda, que termina en N, en S o en vocal y tendría tilde. ¿Sí lleva tilde? Acá no tiene tilde. No, Acá no profe, no tiene lleva tilde. tilde. No tiene tilde. No tiene tilde. Parece que no tiene, profe. Ah, No, no tiene. Por eso desgracia me tan tocó averiguarla infinita. para ver dónde era. Toca averiguarla, Luchito, su merced que es curioso, también me ayuda a averiguar Dice culamen, nombre el masculino culamen. coloquial, nalgas de una persona y no lleva tilde. Ya la averigué. Ok, bueno, muy bien. Bien, gracias, Entonces sería Rubiel. grave. No tiene tilde y sería grave. Culamen. Culamen. Y Culamen. decumbente, profe, que se refiere a una persona en cama o enferma. ¿Cuál? Decumbente. Decumbente. ¿Y cómo se escribe? D-E-C-U-M-B-E-N-T-E. Ok. Perfecto. ¿Una persona que está grave Que o está enferma enferma o en cama. o en cama? Muy bien. Vamos entonces con José, Valentina, Tatiana y cerramos palabras nuevas. José. Profe, pues recordando una palabra que me causó curiosidad hace poco tiempo fue la palabra chamarilero. Yo pues curiosamente escuché esa palabra y yo, vea pues qué significa y supuestamente son estos comerciantes que viven es de las cosas usadas. Ellos utilizan pues el comercio en sí para vender ropa usada, comercializan en sí con productos usados. Entonces, pues, no es tan común, no sé si le habrán escuchado a algunos compañeros, pero me causó bastante curiosidad. No, yo no la El conocía. chamarilero. Chamarilero. Qué buen aporte, José. Muchas gracias. Chamarilero. Bueno, gracias, Parecido al profe. chatarrero, ¿cierto? Sí, ¿Cómo? parecido al chatarrero, pero el chatarrero ya. vende chatarra y este vende cosas usadas que están buenas. Ah, bueno, Y el vale, bubonero. vale Gutiérrez. Gracias. Profe, la palabra que escogí es neófito con tilde en la O. Neófito, ajá, ajá. Y significa persona que acaba de unirse a una opinión o a una causa o que se acaba de incorporar a un grupo o colectividad. Ok, muy bien. Neófito en el asunto, o sea, somos nuevos aprendiendo Nuevos. palabras.
Muy bien. Tatiana, muchas gracias. Muchas gracias, Vale. Tatiana, tu palabra nueva. ¿Me escucha? Sí, señora. Encontré la palabra nefelibata. No te Es una escuchamos. No te escuchamos bien. Otra vez, por favor. Nefelibata. Deletréala porque no, yo, o estoy sordita yo o no No, entiendo. no es claro. N E F E L I B A T A. Nefelibata. Sí. Persona que vive en las nubes, es muy soñadora o distraída. Persona soñadora o distraída. Muy bien. Bueno, imagínense si hoy estuviéramos haciendo este ejercicio todos los días, muchas gracias a todos, tendríamos 1, 2, 3, 4, 19. 5, 6, ya hiciste la cuenta, 19 palabras 19 nuevas. conté yo. 19 palabras nuevas. Este es un buen ejercicio, digamos, para ampliar nuestro vocabulario. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos por sus aportes. Voy a complementar un poco, aunque ya tenemos la noche avanzada, pero todo lo que estamos haciendo es muy útil. Hoy hemos utilizado la metodología de las 5W, hoy hemos focalizado, hemos encontrado el eje de la información, hemos encontrado un ejercicio para librarnos de las informaciones falsas y de las falsas noticias. Estuvimos encontrando palabras nuevas, nos enteramos de la vida nacional, de las vacunas, mejor dicho, hemos hecho de todo en el día de hoy. Muy bien, entonces vamos a complementar un poquito con este proceso de comunicación humana. Entonces todos estamos siempre en comunicación permanente, nos realizamos como personas por medio de la comunicación. Fíjense que sería frustrante, por ejemplo, tantas personas que estamos acá en este auditorio y estar todo el tiempo. ¿Cuántas estamos? Alguien que me haga la retroalimentación porque no vi. 83. 83 palabras, perdón, 83 personas y 83 personas que podríamos estar aburridísimas en el ejercicio. Yo por lo menos me he distraído, he estado en contacto con una nueva información y estoy estableciendo una relación con todos ustedes, me estoy dando cuenta de sus curiosidades, de lo que les gusta, de su actividad, de una cantidad de cosas. Estamos encontrando a otras personas narrando o contando sus peripecias para la vacuna, las opiniones, la investigación que están haciendo. Por lo tanto, eso es un proceso nato de comunicación y si no lo pudiéramos hacer, estaríamos enfrascados en una situación que nos causa, digamos, como frustración. Ayer habíamos dicho que todos los seres vivos se comunican y dimos algunos ejemplos de los gatos, de las vacas, de los perros, de este nivel de comunicación que tienen los seres vivos y obviamente nosotros muchísimo más. ¿Cuándo hacemos nosotros este proceso de comunicación? Cuando estamos contando lo que pensamos, lo que sentimos, cuando entramos en contacto con alguien, cuando pensamos en emitir un mensaje, cuando percibimos lo que piensan las otras personas, cuando estamos en una permanente interacción con las personas. Y hay una parte importantísima para podernos expresar, que debe ser, digamos, una condición que debe generar conciencia para todos. Cuando nosotros nos comunicamos, entramos en un plano de lo común, es decir, tocamos un escenario donde estás tú y donde estoy yo, pero en esa parte donde nos encontramos hay un escenario común, como por ejemplo en los condominios, uno va al salón comunal, porque en el salón comunal todos podemos hacer reuniones cuando lo pedimos con tiempo y cuando estamos fuera de pandemia. Tenemos áreas comunes que la administración, por ejemplo, puede custodiar. Entonces hay una persona de servicios generales que nos ayuda a mantener lindos los jardines, que nos ayuda a mantener linda la entrada, donde está el vigilante, donde está todo, pero son áreas comunes porque todos pasamos por allí. La comunicación como vocablo inicial empieza por común, implica una acción de compartir y en ese compartir aparecen los demás.
Y cuando aparecen los demás es cuando le dan razón de ser a la vida y a los procesos de interacción humana. Ninguno de nosotros nos vamos a quedar como Cuzumbo, solo cada uno en una esquina. No, necesitamos interactuar. Hablamos de proyectos comunes, hablamos de cuando nos vayamos a graduar. Hablamos de problemáticas de la administración, hablamos de las normas NIF, hablamos de nuestra preocupación, por ejemplo, ahorita de volver a clases y tener un tema de 15 de julio en presencialidad y decimos, bueno, ¿y ahora cómo nos vamos a devolver y cómo serán las medidas de bioseguridad? Y entonces empezamos a descubrir la existencia del otro dentro de un plano comunitario. Allí es donde nace la comunicación, donde me encuentro con muchas personas o me encuentro con el otro y de alguna manera se establece una relación que es simbiótica a nivel de información. Entonces, puede haber una comunicación entre dos personas o puede haber comunicación entre personas que de pronto están coincidentemente en ese mismo lugar o que de pronto coinciden en que tienen un interés común, es decir, que es igual para todos, o simplemente que nos dimos el momento de encuentro por alguna casualidad de la vida y entonces todos fuimos a un restaurante y ese escenario es un escenario común. Entonces, allí es donde nace realmente la dimensión social de nuestro proceso. Por eso es que al comunicar no estamos solos. Al comunicar nosotros tenemos que ser conscientes de aquí, ayer se los mencionaba, que la responsabilidad de la claridad de la información depende del emisor. Es decir, yo como emisor necesito que la otra persona entienda qué es lo que le estoy diciendo. Por lo tanto, yo hago mi mejor esfuerzo por contarle acerca de lo que pienso, de lo que vi, de lo que venía a contarle. La otra persona hace un ejercicio prestándome atención en condición, por ejemplo, asertiva, se para frente a mí y me dice específicamente, listo, te entendí que lo que me quieres decir es esto y esto y esto y aquello. Entonces, ahí empieza una interacción y la comunicación surge en el plano de nosotros. Por eso es que es importantísimo no solamente hablar, sino habilitar la condición de escucha. Cuando estamos en una situación, por ejemplo, de pelea, nosotros normalmente nos preocupamos por hablar, pero no nos preocupamos por escuchar. Y entonces decimos, ¿por qué cuando tuvimos ese encontronazo que le dije a fulano de tal hasta de que se iba a morir, resulta que me perdí en algún momento porque no entendí qué era lo que estaba pasando con el resto y me perdí del proceso? Claro, por andar peleando, por andar hablando sin sentir a la otra persona y sin tener habilitada la condición de escucha. Nosotros los seres humanos estamos hechos, por ejemplo, dos ojitos para poder mirar. Ojalá tuviéramos la condición de cuello que tienen los búhos, que nos haría hacer un círculo 360 para ver qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. No, nosotros tratamos de mover el cuello y vamos lo más atrás posible, hacia la derecha o hacia la izquierda y nos enteramos de lo que pasa, listo. Y a veces hasta desarrollamos cierta percepción de que alguien viene atrás y la sentimos y volteamos a mirar y nos enteramos. Bueno, nuestros ojitos nos dan un plano más o menos como 180, uno alcanza a tener puntos ciegos, pero son dos, o sea que podemos observar en una gran parte, digamos, como de ese proceso de interacción con el otro. Tenemos dos oídos que nos permiten, como en estéreo, escuchar qué es lo que pasa, pero tenemos una sola boquita y de plano nos están diciendo, vea más, observe más, escuche más, perciba más y hable menos. No es que estemos limitados a hablar, pero sí debemos hacer el ejercicio de interactuar con el otro con argumentaciones. Debemos hacer el ejercicio de actuar con el otro planteando en ese escenario común nuestras ideas, pero respetando que el otro también está en ese escenario común y que tiene toda la posibilidad como yo y como el otro y como la otra niña que está aquí y como la señora que está allá de plantear sus opiniones. Entonces, en esos escenarios comunes nos respetamos. Es un proceso de comunicación absolutamente lícito. Para podernos entender, tenemos que aceptar al otro, tenemos que aceptar en el plano del nosotros que hay muchas personas que están
también en ese ejercicio y que es muy enriquecedor cuando damos a las otras la posibilidad de interactuar. Entonces, ese, digamos, es un fundamento antropológico de la comunicación que tengo que contárselo a todo el mundo, incluso a los estudiantes de comunicación ya lo vieron en Introducción a la Comunicación, pero es que pues es tan básico y tan real que nosotros debemos entender qué pasa con el otro en este proceso de comunicación. Entonces, ese fundamento antropológico tiene 4 miradas. La primera, la singularidad. Cada persona es única e irrepetible. Ningún ser es idéntico a otro, ni siquiera en condición gemelar. Por lo tanto, en esa singularidad tiene derecho a expresarse de la manera como quiera. Tiene derecho, es decir, obviamente guardando unos cánones, una normatividad, sin agredir, pero yo no puedo juzgar al otro porque habló o porque dijo o porque tiene la vocecita delicada o porque tiene la voz muy gruesa o porque, es decir, por muchas razones. No, cada persona tiene derecho a expresarse de manera singular y a ser ella de manera singular. Somos originales, cada persona tiene una condición absolutamente natural específica. A uno le dicen, uy, usted es igualita a su mamá. No, qué pena con la equivocación. Me parezco mucho a mi mamá y qué cosa tan bonita que me estás diciendo, que me parezca a mi mamá o a mi papá. A veces uno mete la pata. Yo conocí a una señora que se acercó a una amiga mía. Esa amiga mía, su hijita, es hija de ella por adopción y entonces estábamos todos entrando a visitar un inmueble y entonces dice, ay, ¿cuántos años tiene la niña? Tiene 5 y claro, uno empieza a hacer comentarios en esa interacción normal y entonces dice, ay, pero no se parece nada a ti. Y entonces ella se queda mirando, claro, la niña no se parece a ella. Y entonces ella muy hábilmente le dice, ¿cómo te parece que es igualita al papá? Y como el señor no estaba ahí, ¿qué podía decir la otra persona? Pero nosotros a veces nos pasamos y nos pasamos al terreno del otro. Nosotros tenemos derecho a ser completamente originales, a ser nosotros mismos y es una condición que tiene el ser humano en su proceso de comunicación e interacción con los demás. Tenemos derecho a la intimidad. Entonces, por ejemplo, los medios de comunicación son ávidos de hacer notas donde agarran al personaje mal parqueado y para que la noticia sea todavía más impactante tienen que hacerle la entrevista en medio del llanto y en medio de la tragedia. ¿Pero por qué? Si es que cada uno guarda un pedazo de información que además no se lo cuenta a nadie. Hay cosas que uno sabe de uno mismo que nunca, ni con su mamá, ni con su marido, ni con la novia, ni con el novio, ni con el amigo, cuenta eso, porque es de propiedad suya, pertenece a la intimidad de las personas. Algo que no puede comunicar y que guarda para sí y que se convierte casi en una realidad de carácter espiritual. La última condición que tiene este concepto antropológico es el de soledad. Y nosotros marcamos 2 momentos importantes. A veces nosotros necesitamos soledad, necesitamos interactuar con nuestros pensamientos y con nuestros sentimientos. Necesitamos estar solos para encontrarnos consigo mismos. Y es un ejercicio que no hacemos. Vivimos metidos en la vida del otro, pero nunca miramos camiseta adentro. A ver, ¿y qué pasó con Claudia allá? A ver, ¿qué es lo que le duele? ¿Qué es lo que siente? ¿Quién es? ¿Qué es lo que quiere? Nunca tenemos esos momentos de soledad. Cuando nacemos y cuando morimos, sí, porque es una realidad de carácter sustancial, es una situación propia de los seres humanos. Todos así como estamos acá, vivitos, respirando y calienticos, de alguna manera un día, tristemente, nos vamos a ir. Y nos vamos a ir y vamos a dejar esta existencia. Y en ese momento, cuando hay un nacimiento o cuando hay una despedida de lo corporal, nosotros hacemos un trance y ese trance es un proceso de comunicación con nosotros mismos. Consejo para todos, revisen esas instancias de soledad, revisen quiénes son, revisen qué quieren, revisen dónde están, por qué hacen las cosas. Uno normalmente vive metido en la vida de los demás y nunca en la de uno mismo, cuestionándose
porque uno le tiene miedo a encontrarse con uno mismo. Entonces, bueno, por lo menos pude aportar hoy algo en el tema de comunicación y pues fue muy grato que encontráramos 19 palabras nuevas, una cantidad de noticias que nos tuvieron hoy en contacto con la vida y que ya sabemos que los mayores de 45 se pueden vacunar, pero el que vaya a vacunarse, qué desastre universal el que va a vivir. Entonces se va a encontrar con una hecatombe, se va a encontrar con una cantidad de situaciones complejas que no lo van a dejar tranquilo. ¿Alguna pregunta para hoy? Sí, profe. Señora. Sí, profe. Profe, ¿es posible que de pronto nos puedan enviar la relación de las preguntas para no caer en el error de repetirlas en las siguientes clases? Es que no las tomé todas. ¿De las palabras o de las palabras, perdón. Ah, listo, Chinita. Yo las escribo y las mando a los monitores y los monitores los comparten por el grupo. Ay, muchas gracias, profe. ¿Sí? Bueno, Profe, muy bien. yo tengo una pregunta, profe. Una pregunta. A ver, Karina y luego Diana. Karina, adelante. Buenas noches, profe, compañeros. ¿Cómo estás, Es que, Cari? bien, sí, señora. Quería hacer la pregunta acerca de los grupos que no me quedó claro. Digamos, ¿cuántas personas máximo o mínimo pueden haber en los grupos de exposición de tu clase? Bueno, ¿Cuántos mínimo y cuántos máximo? Bueno, hablamos con la Moni que ustedes ya traían unos grupos y que querían seguir trabajando en esos grupos, que los grupos estaban conformados más o menos con 5, 6 personas, 7 personas. Entonces, le sugerí a Mónica que por favor interactuara, perdona Margarita, que interactuara con ustedes para que, digamos, se pusieran de acuerdo primero, por ejemplo, en la temática, que quisieran tratar, si un género, por ejemplo, explicar un género de novela, explicar un género de novela romántica o hablar acerca de la producción literaria de un autor en particular o hablar de un libro en particular, es decir, y ahí estableciendo temas, veríamos que, por ejemplo, los grupos tendrían una presentación cuando nos toque hablar de literatura, tendrían una presentación como de unos 15 minutos más o menos. Entonces, si el grupo está configurado entre 6, 7 personas, me parece un número excelente. ¿Qué es importante allí? No cuántas personas conforman el grupo, sino qué es lo que pueden hacer con ese grupo y con el tema de presentación, ¿sí? Es muy importante que aclaren primero qué es lo que van a hacer y que propongan para que le hagamos acá un análisis y podamos hacer correcciones. Eso podría ser importante. ¿Cuántos grupos alcanzarían a exponer en un día? Diría que más o menos entre 5 o 6 grupos en un día. Entonces tendríamos que hacer un balance de cuántos grupos vamos a tener y cuáles son las temáticas a abordar. Esa sería, digamos, la primera pregunta con respecto a lo que me estás cuestionando, Karina, y no sé si mi respuesta es clara para ti y para todos, ¿no? ¿Crees que tiene claridad la pregunta? Sí, profe. ¿La respuesta a la pregunta o no te veo convencida, Cari? A ver, Profe, qué pena. Espérame un segundo, Lore, y aclaro con Cari qué parte de no la tiene contenta. Cuéntame un poquito. No, profe. No, sí, pues no hemos definido, yo no tengo grupo, o sea, estamos hablando con los compañeros, pero no tenemos un grupo como tal. Entonces, por eso yo decía, 3 es muy poco, 8 es mucho, o algo así. Digamos, un grupo de 3 se puede hacer. Es la pregunta. Grupo, claro, un grupo de 3 se puede hacer. Si no tienen grupo. Y ya veremos nosotros en qué nos ponemos como de acuerdo a hacer. ¿Cuál será la propuesta? Exactamente. Eso, profe. Muy bien. Gracias. ¿Sobre qué base estamos? Sobre libros, sobre autores y sobre géneros. ¿Sí? Literatura. Es literatura de lo que vamos a hablar cuando vayamos a exponer en grupos. Diana, tu pregunta. Pues, profe, la mía pues es más a términos, bueno, es a otros términos. Lo que pasa es que yo quería saber si es lo mismo que una empresa pierda su valor, valga la redundancia, en la bolsa de valores, a que bajen sus ventas. O sea, ¿eso es lo mismo? No Porque creo. No creería. No creería porque, a ver, las compañías que son de accionarios, ¿sí? Que están en bolsa,
digamos, adquieren valor, sí, obviamente por la fortaleza, pero también están dentro de un rubro específico de negocio. Podríamos hacerle una entrevista a una persona, yo me encargo de hacerle una pregunta a un experto y que nos responda a tu pregunta con mayor certeza. Muchas gracias, profesor. O sea, Qué ¿qué pena. es lo que valora a las empresas en bolsa y qué relación tiene la venta con respecto a ese factor? ¿Sí? Es que me quedó sonando lo que mi compañera dijo, que dijo no, y que pues por la noticia que ha dado, por lo que había dicho el futbolista, entonces se le habían bajado las ventas y que sus acciones valían menos. Entonces yo dije, si era que las mismas, o sea, que la bolsa de valores mostraba también las ventas de la empresa, o sea, digamos, de la corporación Coca-Cola. Vamos a preguntarle a un experto y vamos a traer el concepto de un experto. Lore, la pregunta. Ay, profe, qué pena, buenas noches. Me devuelvo un poquito a lo que estaba hablando Karina. Es que no tengo muy claro frente a la exposición de libros, autores o géneros. Toca llevarle la propuesta a Margarita y ustedes escogen si vamos a hacer libros, autores o géneros, o No, yo ya puedo escoger lo que yo quiera. Vamos a Libro, hacer autor. los tres. Vamos a hablar de autores, vamos a hablar de libros, vamos a hablar de géneros literarios. Pero entonces, digamos, en este momento ya puedo escoger si voy a ser autor, libro o género. Sí, claro, pero es decir, sí, para que le cuentes a Margarita, pero digamos sola no puedes exponer, tendrías que tener un grupito por el número de estudiantes. Sí. Ah, listo, profe, qué pena, gracias. Ok, ponte de acuerdo con tus compañeros y miramos a ver esas propuestas. Listo, Bueno, muy gracias. bien, entonces en este momento 7:48 de la noche, si no tienen más preguntas, por lo menos para que hagan un breakcito, estiren piernas, se tomen un cafecito y con el favor de Dios nos vemos mañana. Muy bien, Rubiela, ya. Hasta mañana. Muchas gracias, profe. Chao, profe. Chao, profe. Gracias, profe. Gracias, Feliz noche. chao, descansen. Gracias, profe. Chao. Chao, gracias. Muy buena noche. Buenas noches. Duro con tantas personas, ¿no, profe? Tenemos que modificar un poquito este contenido para que sea Sí. agradable para todo el mundo, porque la materia tal cual, hoy le dije al director del programa, al ingeniero César, que íbamos a modificar contenido programático un poco para que tenga mayor participación y no sea tan duro, porque es que esto de clase magistral con 80 personas es muy duro. Pesado. Es muy, sí, o sea, no quiero que se aburran, quiero que le encuentren una utilidad a la asignatura. Ay, Entonces, pero es que uno no se aburre contigo, pero en general sí es por lo densa de lo grande. Que es sí, exacto. Sí, la idea es que todos estén lo más contentos posibles. Que le saquen partido a la materia. Que aprendamos. Exacto, y estamos aprendiendo. Pero nos toca cositas. coordinarnos también en tiempos precisamente porque somos muchos. Sí, entonces los eso tiempos lo también. vamos a hacer, por ejemplo, para que las exposiciones sean, digamos, ricas en el sentido en que podamos aportar. Me pareció interesantísimo, por ejemplo, la compañera que nos dice, hey, léanse el libro de la guerra de las colas, que es muy importante. Entonces así empezamos a cuestionarnos y a generar como curiosidad en esa situación. Entonces es muy bueno eso. que está pasando. En el grupo pasado también éramos alrededor de 80 y algo, y lo que pasó es que los primeros grupos que pudieron participar pudieron extenderse un poquito, pero ya los últimos tenía que ser toda la carrera, y pues no, sí toca respetar eso. Por eso es que desde pero ayer... Con el profesor, eso era, o sea, todos fuimos a la carrera porque nos tocó realmente preparar la exposición a la carrera porque él no nos dejó hacer realmente una exposición y no es obviamente desmeritando la cátedra del profesor, sino que somos muchos y hay que correr para el tiempo realmente, porque el tiempo apremia y más en esto que se le pasa a uno así, el tiempo volando de esta manera virtual. Sí, así es, pero Paulita... Profe, ¿cómo es el cuento de que si no... Esperamos nos vamos un segundo, a ver Cris. a partir de julio? Esperamos un segundo, Cris. Es que todo el mundo debe tener un tiempo de exposición,
porque pues Ujú. además voy a dar unas herramientas para poder exponer, o sea, va a haber una clase antes donde tengamos ejercicios que deben utilizarse en el momento de exponer para vencer los miedos, para respirar bien, para hacer una cantidad de cosas, Eso es muy pero bueno. todo el mundo tiene que exponer, entonces vamos a dividir grupos y vamos a ver realmente dentro del tiempo cuántos minutos le correspondería a cada quien, y eso sí toca que cada quien ensaye su exposición Respete los tiempos. y respete El los tema del tiempos, se respeto de los ajuste, tiempos, sí. porque pues es un ejercicio. Señora Cris, ¿qué querías preguntar? Pues que a nosotros nos gusta hablar mucho, entonces sí, el tema de manejar los tiempos es bastante complejo. Pero, ¿qué te iba a decir? Me llamó la atención el tema de que a partir de julio nos vamos a ver, va a ser presencial. A mí me encanta la idea. He visto en los grupos que hay mucha gente que no está de acuerdo, pero en conclusión ya está definitivo que nos vemos a partir del otro periodo. No, eso todavía no, eso Todavía todavía no. no. Mira, Está contemplada la posibilidad. el No, es que vi que la ministerio... profe lo ha dicho 2 veces, Sí. entonces yo, ¿será que ya lo Sí, tomó? les explico. El Ministerio de Educación Nacional quiere que todos, tanto colegios como universidades, entremos en presencialidad. La cosa es que de todas maneras, una es la directriz del ministerio que la universidad tendría que acatar, pero falta el cómo, es decir, con aforo de cuánto por ciento, por ejemplo. Si es en ese momento, si es por la norma anterior, nosotros teníamos el 25% de aforo. Entonces, en un Sin curso... incluir la parte administrativa. Sí, pero entonces imagínate, pues nosotros tenemos salones muy grandes y los salones están ya organizados con bioseguridad y tienen en esta silla, no, y le sacaron un resto de sillas porque los salones nuestros, o sea, se pueden sentar casi 100 personas en forma de auditorio, o sea, eso no tiene problema. El problema es la directriz que el ministerio vaya a dar, la evolución de la pandemia, y en este momento el Consejo Académico Superior se está reuniendo. Nuestra próxima reunión es el día 24 a las 2 de la tarde en la universidad, donde estamos tratando de recoger información de los estudiantes, ver las directrices del ministerio y determinar específicamente cómo va a ser el regreso a clase. Tenemos varios problemas. Por ejemplo, en el horario de la noche, la concentración nuestra de población está muy al occidente y hacia el sur, donde no hay sistema de Transmilenio. Entonces, ¿cómo poder llegar con transporte para que no exista problema de una persona para llegar hasta su casa? Yo tengo una estudiante que se llama Paola Chisco y ella todos los días tiene que caminar 1:30 para poder llegar a su casa porque no hay un transporte que la lleve. Calculen si sale a las 10 de la noche y luego llegar hasta el punto de donde hace transferencia en su bus para luego ponerse a caminar 1:30, pues no va a llegar nunca. No, y es un peligro. Es un peligro, sí. Como mujer, pues, no, pues todos es muy difícil. Peligro, todos, Sí. hombres y mujeres, pero pues, todos. más vulnerables. Relación con esto. Mi noticia que había preparado tiene relación con esto. Chinita, mañana a primera hora su merced inicia con esa noticia que tiene por ahí guardada. Entonces va a ser interesante. Entonces todas esas cosas se están contemplando para ver de qué manera podemos volver, porque si al ministerio le da por exigirle a la universidad que tiene que abrir sus puertas, pues lógico, la universidad tiene que responder porque pues uno obedece, ¿no? Pero habría mucha deserción, ¿cierto? Yo estoy feliz, pero habría mucha gente que prefiere desertar. Pues hay personas que, por ejemplo, me han propuesto a mí, manden a presencialidad a los de día y en virtualidad déjenlos a los de la noche. Pero son cosas que no hemos propuesto. De todas maneras, yo quisiera que tanto como Margarita como Cris, pues en comunicación yo ya lo he hecho y sé que el ingeniero César también ha hecho el ejercicio de recoger la información de todos. Nosotros, los directores de programa, somos los encargados de transmitir la información para ver qué decisiones toma la universidad. La universidad está consciente que es una complicación. La universidad está consciente que es el momento menos indicado, pero también está consciente de que tiene que cumplir órdenes. Entonces, vamos a ver en qué momento con la directriz que manda el Ministerio de Educación es la información precisa para poder tomar una decisión. Entonces, vamos a ver qué pasa. Pero yo los mantengo informados porque igual sería empezar el otro módulo. Hay un gran porcentaje de viabilidad frente al proceso de llegar a
presencialidad a partir del 15 de julio, pero necesitamos garantías, transporte, bioseguridad, vacunas. Nuestra población, por ejemplo, le tiene miedo a que la mayoría de los profesores, no a la mayoría, pero a muchos les ha dado COVID, por ejemplo. Y nosotros los docentes decimos, bueno, ¿y los muchachos dónde están? O sea, ya se vacunaron, es que es una población que no se puede vacunar todavía. Entonces, imagínense el complique. Pero ahí poco a poco vamos mirando a ver cómo es. Listo, profe. Bueno, queridos chinitos, que les Gracias, vaya bien. descanse. Que les vaya Chao. bonito. Señora Gracias. Andrea, Pregunta, cuéntame. ¿puedes decir en qué horario te puedo regalar una llamada? Necesito hablar contigo. Cuando quieras, mi corazón, a partir de ya, si quieres ahorita, y en el día después de las 10 de la mañana, no porque me levante tarde, sino porque tengo clase hasta las 10. Entonces, No, profe, ya mismo te marco. Ok, con mucho gusto. Gracias. Un abrazo. Señora Angie, ¿qué pasó? Que feliz noche, que descanse. Dios me los guarde, me los bendiga. Chao. Adiós. Chao, mi profe, muchas gracias, que estés muy bien. Hasta luego.